¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Amando Basurto. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues es 20 de mayo y estamos a menos de un mes del inicio del Mundial, ¿no? Sí. Hay temas también aquí en la ciudad, que la ajolotización de la ciudad, que Uf. los colores, que Sí, todo una eso, maravilla. ¿no? En el próximo episodio, será ya en junio y será a una semana del Mundial, a ver qué tal la vibra mundialista, a ver qué tal la psicosis, ¿no? Pues lo que van a acabar haciendo, me supongo, es que con tanto bache, con la lluvia, pues ya puedes poner ajolotes en Exacto. todos lados vivos, Exacto. ¿no? Entonces tener como Esa- peceras. es la idea, Sí, claro. es la idea. Pero no vamos a hablar de eso. Tenemos un par de temas que vamos a conversar, Amando, que además, bueno, hay que mencionar, hay muchos temas, evidentemente, y de hecho, una vez que empiece el Mundial, va a jalar muchísimo la atención, ¿no? A ver qué pasa con muchos temas que van a estar desarrollándose en ese momento y a ver qué tanta atención se les pone. Pero por lo pronto, pues tenemos por un lado la visita de Donald Trump a China, ¿no? Además, acabando la visita de Trump, llega Vladimir Putin, ¿no? Es interesante todo ese manejo. Ya conversaremos la visita de Trump a China. Y por otra parte, pues que ya hay dos entregados, ¿no? Dos personas que se entregan a las autoridades de Estados Unidos, de los que estaban buscando del caso de Sinaloa. Sí, que pedían su extradición, pero Exacto. esos dos Primero estaban en Estados Unidos. pidieron que se les detuviera. Bueno, sí. Aún no está la acción de extradición, Pero es que se les detenga. para extradición. Exactamente. Sí. Y dos de ellos ya están en Estados Unidos, ya se entregaron, quedaron ahí, acá estamos. Ajá. ¿No? No es evidentemente el gobernador, con licencia, Moya Rocha, pero sí es un general Mérida, ¿no? Encargado de seguridad. Exactamente. Y de finanzas, no recuerdo ahorita el nombre. Tampoco me acuerdo, pero Pero sí, de finanzas. no, exactamente, son ellos dos que se han entregado. Y bueno, yo creo que sí se espera que más se vayan entregando, pero ya aquí puede haber una suerte como de mensaje, ¿no? ¿Por qué crees que se hayan entregado allá y no hayan esperado no a que corriera, digamos, el proceso, ¿no? Bueno. Porque México se ha, evidentemente, ya que lo comentamos, México se ha, digamos, se ha negado, ¿no? A entregarlo, a detenerlos y luego entregarlos, aquí ya lo comentamos, ¿no? Que nos parece que está bien jugar así, ¿no? Porque si los piden y siguen entregarlos a ellos, ¿no? No es lo mismo entregar a 92, digamos, criminales, ¿no? Prisioneros, que a 10 que piden que los detengas, que además pues vinculados a la corrupción política. Y uno ¿no? con fuero. No es lo mismo, por Bueno, supuesto. dos con fuero. Dos con fuero, ¿no? Entonces no es lo mismo. Pero bueno, México, digamos, se ha negado por lo pronto, que corre el proceso, en fin, pide pruebas. Ya, por cierto, ya avisaron de Estados Unidos que, bueno, esto apenas empieza, va a haber muchos más requerimientos, ¿no? Ya lo iremos viendo. En todo caso, estas personas no esperaron que corriera el proceso, ¿sí? Sino que van y se entregan, ¿no? ¿Qué lectura le das a eso? ¿Cómo lo ves? Es difícil dar una lectura muy clara al respecto porque el supuesto es que estaban en Estados Unidos y por eso se entregaron. La otra Porque no fue en es... una garita. No fue una garita. La otra puede ser cruzaron para entregarse. ¿Y por qué lo harías así? Para evitarle al gobierno mexicano que haga la detención, ¿no? Es decir, evitas un problema político, asumes que todos te van a llevar, ¿no? Y entonces te cruzas la frontera y te entregas allá. Esa es una opción, ¿no? Entonces le quitas peso al gobierno mexicano para que no te capturen ellos y entonces se vuelve un problema al interior de
de política en México. Y por otro lado, se van entregando como a cuentagotas los requeridos, ¿no? Esa es una opción. Si no está, por eso se digo, si estaban allá, pues estaban allá y va a ser difícil moverse. Si se cruzaron, tendría esa otra intención. Lo interesante es que los estadounidenses, si estaban en Estados Unidos estos dos personajes, ¿por qué no los capturaron ellos? ¿No? Eso es algo que no me cuesta trabajo entender, ¿no? Ahora, más o menos, porque si partimos de la base más lógica, que es que esta petición de captura de 10 personas tiene objetivos políticos, ¿no? Porque evidentemente no tiene asuntos de justicia ni de nada, claro. Es evidente que estamos hablando de la administración estadounidense del señor Trump, no se trata ni de acabar con las drogas, ni de acabar con los criminales, expresión política, y si partimos de esa base, probablemente aunque estuvieran allá, de todos modos, el periodicazo lo das requiriendo a los 10 de manera tan abierta, ¿no? Que me parece que es la intención. Y los Estados Unidos el gobierno estadounidense sabe que no se los vas a entregar luego. Frente a la cantidad de babosadas que uno escucha en los medios, ¿no? Tanto de, los políticos porque es su chamba, ¿no? Es decir, alguien sin sentido como el señor Alito, pues va a salir a decir, no, es que el gobierno mexicano los protege, así de chill, brother, esto no es así como automático, ¿no? Pero tú quieres vender que, claro, como no es automático, lo están protegiendo, ¿no? Yo decía que la vez pasada que protegerlos no tenía mucho sentido porque Rocha Moya y su gente en Sinaloa no son centrales en la estructura de Morena, ¿no? Son centrales en la gobernabilidad de Sinaloa. Es diferente. Y ¿no? Y incluso también eso se podía cuestionar, ¿no? Porque no estaba controlando el Estado, el gobernador, ¿no? Y bueno, también el de seguridad, si vemos en dónde había estado antes, ¿no? O sea, estuvo en Tamaulipas, estuvo en Puebla, estuvo en Michoacán, ¿no? Recuerden que tu estado estuvo sí, claro, que por lo que decía la hoy gobernadora, que ese ni lo habían puesto ellos, que prácticamente se los habían impuesto desde el centro, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que entender ahí como una cosa diferente. En muchas partes de Sinaloa había lo que se llama paz narca, ¿no? Y esa está abierta o no, abiertamente negociada con los narcos, ¿no? A veces no hay una negociación, nada más los dejas hacer, claro, ¿no? Y dejas que implanten cierta ley, ¿no? Establecida y que no la hagan. La intención usualmente de una paz narca es que no se calienten las plazas para que no se compliquen las operaciones, ¿no? Hay otros espacios donde no había tal cosa, por ejemplo, en la capital del estado, ¿no? Entonces Culiacán era diferente, y hoy sabemos que Rocha Moya operaba, al parecer, o estaba coligado, o estaba presionado, cualquiera que sean esos niveles, ¿no? Era su amigo y trabajaba con ellos, o lo presionaron a punta de plomo y también trabajaba con ellos, cualquiera que sea dentro de toda esa gama, estaba, digamos, apoyando a los chapitos. Pero el gobierno federal parecía estar trabajando de manera opuesta, porque en el primer año del conflicto en donde Culiacán se volvió muy complicado después de que se llevaron al Mayo, en donde al parecer estuvo implicado Rocha Moya en que se llevaran al Mayo, los grandes operadores capturados por el gobierno federal eran de los chapitos, no de los Mayos. Entonces ahí hay como ya un jaloneo diferente, ¿eh? Pero el control del Estado, a pesar de la violencia, porque la violencia es medianamente aceptable en algunos casos, estaba organizada por la gente de Rocha Moya, ¿no? El problema es que hoy también es muy impopular en Sinaloa, ¿no? En general. No sé si alguna vez fue muy popular, pero hoy es impopular el señor Rocha Moya. Sí, porque había acusaciones contra él desde el 21, desde la elección del 21. Sí, había acusaciones, que también parte del reclamo al gobierno mexicano, me parece con razón en el sentido y las investigaciones de todo eso. Del gobierno estadounidense.
No. La reclamación del gobierno mexicano. No, con respecto a los alegatos contra Rocha Moya en aquella elección. No desde la interna. Claro. ¿Qué onda con eso? Es parte del reclamo. Sí. ¿No? Sí, pero la Fiscalía del Estado... Que no, sí, una no es hizo de nada. investigación estadounidense y otra, bueno, ¿y aquí qué se hizo? ¿No? Y no, pues no se hizo nada, Claro. ¿no? Porque asumía estar bajo un paraguas de protección. Así es. Y mientras no se hiciera tanto Porque él es ruido cercano a Adán Augusto. en operación. Rocha Moya cercano. De hecho, Sí. él lo destapa para la cuestión de la candidatura. Él Ajá. lo destapa. O sea, él no apoyaba a Claudia Sheinbaum. No. Él apoyaba a Adán Augusto. Ese, Y en algún momento hizo relaciones cercanas con López Obrador. así es. No es del grupo de Sheinbaum al interior de Morena y tampoco es un operador de Morena. No. Tan no es un operador de Morena que si aceptamos esta idea de que se gana las elecciones a partir de la presión que hace el narco, pues en realidad pues tampoco funciona así, porque el PRI de Sinaloa sucumbió frente a la estructura morenista y debió de haber ganado de manera más fácil. No hubiera necesitado la presión de los narcotraficantes. Cuando la recibe hay dos, o se pusieron de acuerdo o esa presión es para decirle tú estás ahí porque nosotros te pusimos. Exacto. Y ahora te cobramos el favor, ¿no? Entonces la gente a veces no lo entiende, les presentan estas cosas y dicen, sí, entonces estaban coludidos. El problema es cómo prueba lo que estaban coludidos, ¿no? Y la otra es no entender cómo funciona el narco. El narco no necesariamente, o sea, cuando es necesario negocia contigo y cuando sea, pues negocia estilo Trump hasta reventarte, ¿no? Pues, calienta la mesa con armas, ¿no? Y te obliga a cooperar, no es como una cooperación muy voluntaria, Claro. ¿no? Entonces, eso no sabemos, ese es un rango muy complicado de saber qué tanto cooperaba, pero Rocha Moya no es entrar en la estructura de Morena al interior. De hecho, es mucho más morenista la hoy gobernadora, ¿no? Que el propio gobernador con licencia. Entonces, me parece que es importante tener un poco eso en cuenta y que el problema de muchos de los casos es que las investigaciones tendrían que haber sido estatales y evidentemente esas tipos de investigaciones fueron políticamente establecidas y lideradas por Rocha Moya y su grupo. Y entonces tenemos de todas estas investigaciones que hablas tú de hace 6 años hasta el asunto de tratar de encubrir el asesinato del exrector de la universidad, ¿no? Cuando se llevaron al Mayo, Sí. ¿no? Que estaba coludida la Fiscalía Estatal, ¿no? Ahora, ¿es un problema que sea que estén coludidos y que pasen estas cosas? Sí, por supuesto que es un problema, ¿no? El gobierno estadounidense tendría que meterse, no sé, no estoy seguro que sea la mejor opción. Y dos, otra vez, esto oculta una cosa que es mucho más importante, me parece, que es, no porque no sea relevante resolverlo en todos lados, pero aquí tiene, acusa el gobierno estadounidense, ¿no? Aquí tienen los laboratorios. Pues sí, pero si llega a la frontera, y ahí tú los detienes, se acaba el problema. ¿Por qué no los detienes en la frontera? ¿No? ¿Cómo puedes tener el asunto de que tengas el mayor consumo en el mundo? Quiere decir Claro. que tienes una red de distribución Sí, exacto. gigantesca, la más grande del mundo está en el interior de Estados Unidos. ¿Por qué no trabajas en ahorcar esa red de distribución? Y seguramente eso ahorcará financieramente a estos grupos y será más fácil actuar contra ellos desde otras latitudes, ¿no? Pero no, el asunto es siempre sacarlo, como decía yo, desde la idea de desertificación que se hacía en los 90s, hasta actualmente el asunto es, el problema son otros, vienen de otro lado, también usualmente funciona así, ¿no? La gente de Jalisco decía, por ahí de los 80s hasta el 90 y algo, cuando mataron al cardenal Posadas, sí, 90 y... ¿te va a decir 91, 92? Yo creo que sí. Decían, no, esta es gente de fuera. Sí, pues sí, por supuesto, ¿no? Ahí estaban el cártel de Tijuana, ¿no? Los de Sinaloa, aquel bombazo que hubo en el Cristal, en Jalisco, en Guadalajara. Y pero todo el mundo dice, no es de aquí, no es de aquí, es de allá afuera, ¿no? Es gente externa. Igual, el problema en los Estados Unidos es que dices, no, si los malos son los colombianos, ¿no? Los mexicanos, los salvadoreños, esos son los malos en este juego. Y aquí el problema es que Estados Unidos no tiene mucho más espacio
y se va a concentrar en esto, ¿no? Ahora, eso es caldo de cultivo perfecto para lo que está pasando hoy en México, ¿no? Que es ahí donde me parece que la presidencia y los morenistas no están sabiendo cómo entrarle a un punto intermedio entre decir todos los medios, ¿no? Están diciendo mentiras y están haciendo esto más grande, lo cual es cierto, ¿no? Pero el problema es cómo lo regulas desde el Estado, ¿no? Cualquier intento de regulación se va a ver como como ejercicio autoritario de poder. Uh-huh. Pero tiene sentido. Todas estas semanas he estado escuchando, por ejemplo, esta tontería de es que Donald Trump dijo, ¿no? Es que Donald Trump dijo que podrían usar la fuerza, uh-huh, ¿no? Que esos efectivamente no son los primeros. Y que se reservan el derecho de actuar, y si no actúan ellos, nosotros, que actúan ellos, ¿no? Sí. Así de, ¿en serio? O sea, periodismo tan chafa. Nada más revisen incluso sus propios reportes de las babosadas que dice el señor Trump desde 2016, para que vean qué tanto tienes que confiar en lo que dice de manera expresa y directa el señor Trump. Por supuesto que tiene una intención política hacia el interior de Estados Unidos, claro, decir lo que dice, ¿no? Más allá de lo que lo vaya a hacer. Ahora es cierto, abre la posibilidad, porque si le va mal políticamente al interior, entonces actúa hacia afuera para demostrar fuerza y poder galvanizar cierto apoyo político al interior de los Estados Unidos. Entonces el problema no es México, el problema no es Cuba, el problema no es Venezuela, uh-huh, porque allá están arriba, allá están, al sur, y nadie le ha importado. Cuba tiene desde 1959 igual, y a nadie le importa, y ¿qué le afecta a Estados Unidos? Pues en nada, ¿no? En algún momento le afectó a algunos intereses petroleros estadounidenses lo de Venezuela, uh-huh, pero después se volvieron autosuficientes, ¿no? En realidad, ¿en qué te afecta, no? Pues nada, es un asunto de posicionamiento geopolítico y de demostración de fuerza, ¿no? Entonces hay que entender y hay que leerlo así. En México tenemos un problema grave de gobernabilidad. Yo creo que no es muy inteligente decir el narco gobierna en México. Lo que sí es que el narco está coludido o presiona a gobiernos en muchos lugares en México, sí, ¿no? Tiene mucho más capacidad de fuego, de organización, y entonces gobiernos municipales y estatales en muchos lados pues tienen que medianamente actuar más o menos conforme a lo que las grandes bandas delictivas en sus estados establecen, ¿no? Extrañamente eso genera gobernabilidad, no al revés. A veces la gente no lo entiende. Es que pues sí, pero el problema es que eso genera gobernabilidad. Si tú te peleas todo el tiempo con el narco y el narco tiene tanta capacidad de fuego, pues te va a desordenar el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el contexto en donde viene esta idea, y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es no entregar de manera automática a nadie, uh-huh, hacer las revisiones, y conforme se incrementa la presión, irlas entregando a cuentagotas, ¿no? A los que vaya capturando, y a los que sea más fácil entregar, ¿no? Ahora, ya se encontraron otra opción que me parece muy bien, que me parece que es correcta, no para no entregar, porque no creo que vaya a ser posible entregar, pero hay 268 casos, sí, de extradición que pide México a Estados Unidos, y que como Estados el esposo de Inés Gómez Montt, exacto, ¿no? Que ha negado a Estados Unidos su extradición, claro. Y exgobernadores, sí, y gente que participó en Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. O sea, en aquella noche de Iguala. Uh-huh. Y entonces ya dijeron, bueno, pues reciprocidad, ¿no? Sí. Nosotros te hemos pedido 250 y tantos, tú no nos regresas, vamos viendo cómo. Entonces es interesante, sí, porque entonces voltear la moneda otra vez, sí, ¿no? Exacto. Que ese es el asunto de la capacidad técnica. Que en lugar de que respondas como respondió, por ejemplo, Petro en su momento, que es así como arrojando gritos y diciendo barbaridades, acá lo que dicen es, no, miren, aquí están los datos, nosotros hemos pedido a todos estos, ustedes no nos los entregan, pues también no pidan tanta cooperación, ¿no? O sea, sí se los vamos a entregar, pero claro, pianito, ¿no? El tratado no nos obliga a entregarlos en un marco específico de tiempo, ¿no? Y sí nos facilita el pedirles pruebas. Ustedes nos pueden dar pruebas, ¿no?
Porque la otra es, ¿qué otra quieres? ¿Quieres sentarte al frente ya y tomar la presidencia o cómo está? ¿No? Entonces lo que está haciendo el gobierno estadounidense es decirle, espérate, no funciona automático, aquí nadie está para servirte, aunque al final sí, ¿no? Pero vamos haciéndolo, hay formas, sí. ¿no? Entonces creo que los van a empujar a que haya formas. Pero es muy interesante, nada más para terminar. Si todo esto lo combinamos con el anuncio que se hace ayer en la tarde, de que General Motors, creo, va a pasar cierta producción que tenía en China a México, tú dices, es muy interesante, ¿eh? Porque no se le está llevando a Estados Unidos, se la está trayendo a México. Y eso quiere decir que tenemos más fichas con las cuales negociar con Estados Unidos que en vez de menos fichas, ¿no? O sea, el gobierno mexicano tiene una estancia, digamos, una buena estancia económica, política, de espacio para negociar con el gobierno de Trump, ¿no? Sí, bueno, por un lado yo creo que habría que recordar, en efecto, digamos, cómo son esos acuerdos entre gobierno, diferentes estados, ¿no? Sí. Y el narco. Hace algunos años, García Soto, el periodista, entrevistó justamente al gobernador con licencia Rocha Moya, ¿no? Y él le dijo que iba a negociar, dijo, no nos hagamos. Todos los gobiernos de Sinaloa tienen que negociar con el narco, Sí. ¿no? Lo han hecho por 40 años. Sí, o sea, todos, no los hagamos. Entonces también creo que hay negociaciones obligadas. No es que esté bien, es que así es, ¿no? Y también lo tenemos que ver, bueno, ¿cómo se da esa cooperación? En algunos lugares, en efecto, es laissez-faire, ¿no? En otros hay un acuerdo en el cual hay un beneficio. También, en este caso, podría ser para el gobernador, entonces eso habría que probarlo, ¿no? De entrada, bueno, ya se congelaron las cuentas de los 10, ¿no? Por medio de la UIF. Todo eso había que comprobarlo, evidentemente. Pues luego también hay muchas acusaciones, y yo no sé si es culpable o no, aunque cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Pero hay que comprobarlo, no Hay que todo es probarlo, únicamente así es. acusar. ¿Sí? Entonces, una vez, bueno, y cooperación cuando hay un beneficio. Pero también hay que ver si hubo amenazas. La otra es que hay casos en los cuales ni tiene que haber amenaza, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión algún empresario, creo que petrolero, le dijo a Nixon, a Richard Nixon, cuando era presidente, dijo, presidente, ¿me está amenazando? Le dijo Nixon, no, claro que no. Los presidentes no amenazamos, no tenemos que hacerlo, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, a veces la amenaza no es necesaria, está implícita. Claro, sí, ¿no? Sí. Porque si no, lo que van a hacer es recordarte que hay que negociar, que debe haber un acuerdo. Entonces puede ser muy fácil decir, no, pero ¿cómo? La corrupción, ¿cómo? Es muy fácil. Es más complicado estar ahí y no es exculpar lo más mínimo, es establecer lo complicado de la situación. Claro. ¿No? Sí, sí. Porque además, esa supuesta guerra contra las drogas, ¿no? Que encabeza, digamos, la DEA en los Estados Unidos, es una guerra que ellos saben que está perdida hace 40 años. ¿No? Porque en efecto, si quisieran combatir el problema del narcotráfico o del consumo en Estados Unidos, lo hubieran hecho. No tienen ningún interés en hacerlo. Sí. ¿No? Es una guerra perdida. ¿Sí? Más bien han utilizado el tema desde hace muchos años para poder tener injerencia en otros países o presionar políticamente a otros países. Pero es una herramienta, ¿no? No es que haya un interés real de combate a nada, no lo hay, ¿no? Claro. Y también habrá que recordarles que el fortalecimiento del narco en México fue gracias justamente a la CIA, ¿no? Que la CIA vinculó al narco colombiano con el narco mexicano. O sea, y eso lo dijo un agente de la CIA y de la DEA. O sea, lo han dicho. No es ningún secreto, claro. ¿No? Ni una conspiración. Lo dijeron. Habría también que recordarlo, porque no es únicamente un proceso de descomposición de, digamos, de los niveles de gobierno en México. No se empoderó el narco nada más porque sí, ¿no? Hubo razones justamente para ello, que se las debemos en buena medida a los Estados Unidos, ¿no? Habrá que recordarlos.
Sí, uno de los casos de los que tú mencionas tiene que ver con el caso Irán-Contras. Exactamente, ahí empieza, ahí empieza, ¿no? Cuando cae lo de Irán-Contras y tienen que detener justamente la venta de armamento a Irán para con eso financiar guerrillas en Centroamérica, es que entonces buscan nuevas alternativas y es que ya no pasen por Centroamérica los narcos porque le están dando lana a los gobiernos de izquierda, de izquierda, vamos, que pasen bien por México y que por México entre droga a Estados Unidos. Y con eso la CIA se quedaba con una tajada y por eso financiaba a la contrarrevolución, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, uno hay que recordar justamente eso, ¿no? Para entender lo complejo de la situación, ¿no? No es tan fácil como, ay, se corrompen, es que no es tan fácil, ¿no? Hay que combatir en muchos niveles esa liga del narcotráfico o crimen organizado con los gobiernos en varios estados, además. Hay que combatirlo en muchos niveles y también hay que decirlo, esa es una batalla que va a costar muchas vidas y va a durar muchos años, ¿no? Claro. Si esto que estamos viviendo sirve para eso, bienvenido. Ojalá que también podría ser. Por ahí oí un comentario y dije, no me desagrada la idea, ojalá sea así. No sé si se puede hacer al respecto, pero dije, híjole, ojalá. Dijo, esto puede convenirle a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque puede ser una forma de ir limpiando el partido, de combatir tal vez un poco a la relación entre el crimen organizado y los gobiernos estatales, le puede ayudar, Sí, y no hacerlo ella directamente, ¿no? Porque además, una vez, no es su gente, Rocha Moya, ¿no? Sí, no. Entonces puede ayudarle a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Ojalá lo esté viendo así, porque puede decir, híjole, me están obligando, mi hermano. Yo por mí te protejo, pero lástima. Pero pues no puedo, ¿no? Está muy fuerte su carta, ¿no? Entonces, ir entregándolo. Hacerla complicada porque también con eso, de alguna manera, quedas bien en términos de soberanía, ¿no? Estableces una relación tensa, pero que te puede funcionar, ¿no? Con Estados Unidos. Y puedes ir limpiando un poco el partido, eso puede servirle. Sí, ojalá lo vea así, Claudia. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. Y bueno, por otra parte, ¿por qué entregarse en Estados Unidos? Pues por un lado, sí es, no sé si sea que esas personas creen más en el sistema de justicia estadounidense, ¿no? No sé si va por ahí el asunto, ¿no? Sí creo que también puede ser la cuestión de, si me quedo en México, me pueden matar. Me puede matar el crimen organizado, me puede matar hasta el gobierno o estatal o por ahí el federal. O sea, puede ir mi cabeza del juego. Entonces puede ser mejor entregarse allá, ¿no? En una cárcel más decentita, ¿no? De la cual, eso sí, difícilmente te escapes, ¿no? Difícilmente tengas tal vez beneficios, pero pues es una cárcel tal vez más decente. Claro, vas a entregar información, van a cantar, ¿no? Sí. Claro, como muchos han cantado, los chapitos, los mayos, las autoridades, es que se van a entregar, van a cantar, esa es la idea. Es la información que utiliza el gobierno estadounidense para cruzar y de ahí acusar a otras personas. Y bueno, no meter a la cárcel, finalmente, sí. Es lo que van a hacer. Entonces, tal vez por eso se entregaron. Yo creo que puede ser, por proteger su vida, porque acá corre peligro. Como corre peligro, aquí lo dijimos, la vida de Rocha Moya, ¿no? O sea, por supuesto, corre peligro. Porque está muy importante, pero nada más para que no hable. Exactamente, que no hable, ¿no? Porque puede decir muchas cosas. O sea, ¿podría él incluso embarrar al expresidente López Obrador? No lo sabemos. Es posible, ¿no? Yo no sé si sea probable, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador lo persiguió el gobierno mexicano por 18 años por lo menos, ¿no? Para tratar de anularlo políticamente, y nunca le encontraron nada, ¿no? Entonces, eso francamente habla bien de él, ¿no? Pero aquí hablaríamos de cuando él es ya presidente.
Exacto. en donde podría haber información de Rocha Moya diciendo el presidente dijo, el presidente dispuso, ¿no? Exacto. Ahí podría haber, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí, creo que el primero el que debió de entregarse es él. Es el primero, ¿no? Pensando en eso, ¿no? En que su vida puede correr peligro por la información que tiene. Entonces, si se la juega, nomás quedándose aquí para que no me extraditen, o sea, él le presenta, si él tiene información de ese tipo, él le presenta un peligro para el expresidente López Obrador, ¿no? Y para el crimen organizado. Él es un peligro, ¿no? Entonces, creo que la cabeza que más está en juego es justamente la suya. Yeah. Entonces, pero nos ha entregado. Vamos a ver también qué pasa ahí, ¿no? Y vamos a ver cómo se van sumando. Yo creo que se van a entregar más. Yo también. Sí. A ver cómo se va dando eso, a ver si nos vamos enterando qué información van soltando. Y la otra sí, van a venir, ya avisaron, de aquí a octubre, ¿no? Va a haber más acusados, va a haber más listas, no solo políticos, empresarios, en fin, porque resultado justamente de pues, todos los que están cantando, todos los que están dando información. Sí. ¿No? Y se viene, creo, mucha presión para el gobierno mexicano, pero, repito y reitero, sí, Claudia Sheinbaum tiene esa lectura de la situación, de decir, bueno, eso a fin de cuentas puede beneficiarme, ¿no? No personalmente, sino como presidenta y como líder, digamos, una de las lideresas de Morena, podría ayudarle, aunque eso pueda significar enfrentarse a otros grupos dentro de Morena, incluido el del expresidente. Sí, claro, sí. ¿No? Habría que ver cómo se está tomando. Y yo sé lo que mencionaba justo al inicio de la cuestión del Mundial, es que es Messi una semana el Mundial, más o menos. Y de repente cuando hay mundiales de fútbol, pasan muchas cosas, ¿no? Pero como el mundo está con el Mundial en la cabeza, se pasan por alto, o se ignoran muchas noticias, procesos, situaciones, en fin. A ver qué pasa ahora, por eso lo comentaba, porque ahí son unas 5 semanas, 6 semanas, que pueden pasar justamente muchas cosas, ¿no? En donde va a estar el Mundial de manera activa. Exactamente. Sí, que desvía un poco la atención. Desvía la atención, así es. También es un momento perfecto para ejercer otro tipo de presiones, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo funciona. Y además se cruza con la cuestión del ébola y del hantavirus, ¿no? Del hantavirus, del ébola, Sí. el ICE, ¿no? Sí. Que la gente de los trabajadores de los estadios están tratando de evitar que llegue ICE a los estadios en Estados Unidos. Sí. Aquí todo el mundo, porque así funciona, ¿no? ¿Quieres presionar al gobierno para que te dé una dádiva? Métele como hoy, haz bloqueos y demás, mientras más cerca del Mundial, más prisa para resolver, ¿no? Les dio prisa en 68 y por eso pasó lo que pasó, ¿no? No creo que ese sea el caso hoy, pero tiene que ver eso con presionar y generar presión alrededor de un evento como estos. Entonces, durante la última semana hemos estado viendo muchos cierres de calles y avenidas, ¿no? Por cualquier cosa, hoy la gente cierra, claro, ¿no? Y el gobierno mexicano pues, trata de lidiar, el gobierno de la ciudad trata de lidiar con el asunto lo más rápido posible y yo creo que eso se va a aumentar de aquí a que inicie el Mundial. Así es. Va a haber mucha presión sociopolítica. Inclusive el Mundial, porque el Mundial, como no es solo en México, hay realmente pocos partidos en la Ciudad de México. Sí. Yo creo que entre juegos habrá también presión. Sí. No solo entre juegos. Así es. Y bueno, el otro hay que ver cómo evoluciona este tema, Mando, de lo de Sinaloa. Todavía va a haber mucho que decir y va a haber muchas repercusiones al respecto, ¿no? Sí. Sin duda alguna. Especialmente judiciales. Así es. Y ojalá la presidenta Sheinbaum lo esté tomando de esa manera que ya comentamos, ¿no? Ojalá, ¿no? Y así saldremos ganando, aunque sea un poco. Temporalmente, por lo menos. En este proceso, sí. ¿no? Sí. Y el otro tema de estos días, Armando, es pues la visita que llevó a cabo el presidente Donald Trump a China. A China, a Beijing, ¿no? sí. A Beijing, exactamente.
Fue a ver a Xi Jinping. A Xi Jinping, reunirse, tratar cuestiones como el Irán, El estrecho de el Hormuz. estrecho de Hormuz, exactamente. Taiwán. ¿no? Taiwán. Pero China sí le dijo, a ver, esa es la línea que no vas a cruzar. ¿no? Sí. Aquí sí, ¿no? De manera más clara que otras veces, Sí. China, Xi Jinping le deja claro que ese no es un tema a tratar. Que ese no es un ¿no? tema. Y es muy interesante porque Trump había autorizado la entrega de armamento a Taiwán, que no es lo común, y aún no lo han entregado. Entonces dice, no, ahora lo voy a usar de ficha de cambio, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo, está tratando de justificar el hecho de que no lo va a entregar, ¿no? Porque pues ya le dijeron que no está buena onda, ¿no? Sí, ya, ni te metas. Sí, a mí, ¿qué te pareció a ti? A mí me pareció bien interesante ver lo que sucedió y lo que acabó sucediendo al final, que es nada prácticamente, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? A ver si quieres empezar. Fíjate que para mí es una muestra muy clara todo. O sea, uno que fuera Trump a Beijing, ¿no? Ves que ya está programado, lo había cancelado en marzo, ¿no? Se reprogramó, Se lleva a cabo ahora. Pero además, o sea, en la misma semana llega Trump, se va, un par de días después, o por el estilo, llega Putin, ¿no? Una semana. Entonces, para mí también es una muestra bastante clara. Incluso creo que así lo dejó ver la prensa estadounidense. Es una muestra muy clara de que hay un evidente cambio de estafeta, ¿no? Que ya se dio, no se está dando, ya se dio, ¿no? En la hegemonía mundial, Claro. ¿no? O sea, ya se dio. Sí. Sí llega, creo que un Trump. Yo sí vi a Trump comportarse de manera muy diferente a otros encuentros con mandatarios, ¿no? Sí, yo ya vi un lenguaje en el cual, pues, digamos, alguien tenía la sartén por el mango y no era presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Era Xi Jinping. Claro. Claramente, ¿no? Me parece que no fue un éxito para Estados Unidos, ¿no? En lo más mínimo. De hecho, todo lo que sucede deja en evidencia, o es una muestra más, mejor dicho, del debilitamiento estadounidense, ¿no? En todos los sentidos. Claro. Económico, político, militar mantiene superioridad, pero lo que ya hemos comentado, ya no le está alcanzando esa ficha, ¿no? No está funcionando. No le está alcanzando, ya no está funcionando, exactamente. Sí. ¿no? Habían apostado a eso y ya no le funciona, ya no es suficiente. Las guerras no son lo que eran, ya no van a ser lo que eran las guerras, ¿sí? Eso ya está muy claro. Si quedó claro que Rusia no era un país tan poderoso porque no venció fácilmente a Ucrania, bueno, ni qué decir Estados Unidos, ¿no? Claro. Ya queda clarísimo, ¿no? Claro. Que sigue negociando con Irán. Exactamente, y que una vez más ya va a haber paz, ya casi logramos, ¿no? Pero una vez, o sea, de alguna manera me acuerdo de Nixon también, porque es, o sea, los temas del eventual acuerdo, que no se ve cercano, pues son posturas muy, muy distintas, Claro. ¿no? Pero lo que casi ofrece Estados Unidos es que es como estaba la situación antes de la guerra, Hoy en día sí. ¿no? Así es. Y cuando Nixon también cacareó el acuerdo con Vietnam, le decían, pero, señor presidente, no es la situación, no es el acuerdo que ponía Vietnam hace muchos años. Claro. No, o sea, no era eso, Claro. ¿no? Si no hubiéramos entrado, Entonces, si no hubiéramos incrementado nuestra fuerza en exactamente. Vietnam, hubiéramos obtenido lo mismo. Lo mismo, ¿no? sí. Entonces Así es. Sí. ¿qué onda? O sea, no, es una muestra que no tuvo sentido. Claro. Y lo decían desde el inicio. Me acuerdo que congresistas decían, claro, demócratas, decían, no tiene idea de lo que quiere. O sea, no tiene una idea Trump de la guerra con Irán. Bueno, los asesores estratégicos al interior de la Casa Blanca también, me parece, le avisaron, le dijeron, no señor, no, Sí, le no se dijeron. trata nada más de ir a acabarles No. con sus juguetes militares grandotes. Sí, va a ser un desastre. No, dijeron, Irán no es Venezuela. No, Claro. va a ser un desastre. No hay que meternos. No nos va a ir bien. Y no, sí, cómo no. Claro. Y no, está siendo un desastre. Entonces,
Me parece que sí, Trump ha acelerado, ¿no?, el debilitamiento y la crisis estadounidense. Y me parece que la visita a China fue una clarísima muestra del cambio de estafeta, ¿no? Ya es China. Y el hecho de que recibieran en la misma semana, no el mismo mes, en la misma semana, ¿no?, a los dos otrora principales grandes potencias, exactamente, ¿no? Y ahora yo los voy a recibir, van a venir aquí a hablar conmigo, ¿no? Y yo les voy a poner las condiciones, voy a explicar cómo es el asunto, ¿no? Es un clarísimo cambio de estafeta, ¿no? O sea, ya estamos, lo que decía el primer ministro canadiense, ¿no? Ya estamos en un nuevo orden, en efecto, ya es un nuevo orden, ¿no? Así es. Claro. Estamos viviendo justamente eso. Claro, ¿no? sí, así es. Y sí, te digo, la prensa estadounidense es lo que estaba mencionando. O sea, esto ya es una clarísima muestra de que es un nuevo orden, ¿no? Claro. Y que Estados Unidos se ha debilitado muchísimo. Yo me imagino que para las elecciones van a culpar mucho a Trump, ¿no? Pero creo más bien que es un proceso que él aceleró. Él aceleró el proceso, ¿no? Y Estados Unidos creo que se quedó siendo una gran potencia del siglo XX. Y China es una gran potencia del siglo XXI. No habrá segundo siglo americano. No habrá. No habrá. Sí, así es. Sí, la visita me parece que es... hay muchas cosas interesantes, porque hay que ver, uno, pongámoslo en este orden. Primero es, ¿por qué vas a China? ¿No? Efectivamente, ya se había acordado la visita, y por lo que había pasado, incluso con los ataques a Irán, se decide suspender el viaje y reprogramarlo, ¿no? Pero entonces, comienzas tus ataques militares en Irán, y el principal apoyo que tiene Irán, ¿no?, son los chinos. Entonces, evidentemente, el principal amigo de tu enemigo son los chinos. Entonces, ¿por qué irías a China? O sea, cuando suspendiste el viaje, ¿por qué no dijiste, no, mientras estén ayudando a China, digo, a Irán, yo no voy a China? ¿Por qué irías a China? Uno, punto básico, porque necesitas ir a China. Punto. ¿No? O sea, si alguien te puede ayudar a desenredar ese nudo. Y aunque no, nada más es un asunto de... Yo iba a ir a China, empezó esto de Irán, pero además tú eres quien está supliendo especialmente de varias cosas, pero entre otras cosas de los chips que necesita para sus drones. Para los drones. Voy a reagendarla, no voy a ir a China. Yo no necesito ir a China, ¿no? Hasta que acabe yo con lo de Irán, entonces genero condiciones para ir a China. Pero como no eres superpotencia, dices, no, sí necesito ir a China, ¿no? Sí. Entonces, ¿el cuándo? Esperemos a que se acabe lo de Irán. Hay que reprogramarlo y hay que ponerle una fecha, y la fecha tiene que ser, porque esta visita de Putin no es sorpresa, hay que ponerla antes de la de Putin. O sea, no podemos dejar que Putin vaya antes este año a ver a Xi Jinping antes que nosotros. Entonces, pónganla antes. Entonces, yo creo que por eso están tan pegadas las visitas, porque los estadounidenses decidieron que, a pesar de las malas condiciones y de que China está ayudando a Irán, tenían que ir ahí a China antes que Rusia. Dame un espacio antes de 5 minutos. Sí. No, era importante. Segundo, ¿con quién vas? ¿Y con quién vas? El señor Trump se presentó con una gran comitiva, ¿no? Sí. Y su hijo, que no es una gran comitiva, ¿no? El resto, pues, son los grandes millonarios. El hombre más rico del mundo, con las empresas más ricas del mundo. Si tú juntas la cantidad de millones que iban en ese avión, ¿no? Qué bueno que no les pasó nada, porque hubiera sido interesante que ese cambio de avión no hubiera llegado a Beijing o de regreso, ¿no? Porque iba mucha gente muy influyente, de mucho dinero, que maneja mucho dinero, va a empresas o billonarios como, nada más faltó Bezos, ¿no? Pero estaba Elon Musk, que es el billonario el más rico del mundo. Pareciera que, si lo lees desde un lado, que me parece el más simplón, es, pues, por supuesto, porque llegas con todo el mundo a agandallar. Mira,
Y eso dijo en su presentación Trump. Vengo con los más Sí. chidos, los mejores, los más ricos, así es que, pues ahí tú sabrás, ¿no? Pero es una visión torpe. Cuando tú necesitas de guaruras a todos los ricos de tu país, quiere decir lo que demuestras es debilidad. Porque si tú pudieras negociar sin ellos, quiere decir que tienes capacidad. O sea, ellos están ahí. Claro que Xi Jinping sabe que Claro. lo estás presentando y estás hablando por Nvidia, y estás hablando por Tesla, y estás hablando por Apple, ¿no? No es su enviado, pero Claro. los intereses estadounidenses los incluyen. Claro. No, cuando los traes, lo que no entiende el señor Trump es que lo que dice es, "Ay, no tengo suficiente poder, vengan conmigo, por favor, ayúdenme, echémosle bolita", ¿no? Y eso es una, diplomáticamente me parece que es una acción torpe, el haberse llevado esto, y además otra vez le pasó, tenían que llevar a Marco Rubio y dejar a Vance, porque si no, si se llega a pasar algo al avión, la bronca es hasta dónde cae la presidencia, ¿no? Entonces había que dejar a alguien ahí a salvo, que fue a Vance, por eso él no va, él no va a China, pero se llevan a Rubio y a Rubio no le dan un papel importante. Sí. Rubio estuvo en el background todo el tiempo, ¿no? Y es mala idea política porque necesitas que Rubio sea, junto con Donald Trump, Claro. los ejes, ¿no? Los de todas las fotos y demás, los demás discursos, Sí. no funciona, ¿no? Y después, tercera cosa, la forma de actuar de Xi Jinping, que es probablemente muy china, pero es muy interesante. También le pasó a Putin, pero Putin es Putin, ¿no? Acá el problema es que es la potencia mundial, la Sí. economía más grande Sí. y el ejército más grande, el que llega a Beijing y lo pasea el señor Xi Jinping. Mira, te voy a enseñar, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es un imperio? Mira, déjame, te muestro, ¿no? Mira, ¿ves a estos niños? Sí. Salten. Háganle hacia la banderita. ¿Ves lo que es el emperador? ¿Ves cómo es esta onda del poder? Tú no tienes poder ni afuera ni adentro. Estás peleando con toda la gente del interior. Te estás peleando con todo el mundo afuera. Mira, esto es tener poder. Mira, ven, te voy a enseñar mi jardín. Mira, este es un jardín imperial, compa, ¿no? No la porquería que estás construyendo ahí del salón de eventos, ¿no? De la Casa Blanca, ¿no? Es muy interesante. Sí, Yo creo sí. que Trump se dio cuenta en algún momento de decir, este compa nada más me está enseñando todos los juguetotes que tiene, ¿no? Como diciendo, yo sí puedo, tú no. ¿No? Cuando lo sienta la primera, le dice, señor Trump, evitemos la trampa, ay, se me fue el nombre, Tucídides, Ya, exacto. ¿no? Que Graham Madison inventó esa etiqueta. Sí, que decían que no, que Trump no estaba entendiendo. No, Trump no sabe. Trampa es la única palabra que pudo haber entendido, ¿no? Y lo que se refería es que cuando una digamos, una Sí. potencia. Sí, tal cual se lo dijo. Sí. Y lo que le está diciendo es: nosotros ya los alcanzamos, Exacto. ¿no? No sabemos si los estamos rebasando, pero evitemos el conflicto. O sea, esa condición es inevitable. Lo que es evitable es el conflicto. Exacto. Evitemos el conflicto, ¿no? No se meta usted con Taiwán, ¿no? Esparta y Atenas. Exacto, con la lógica de Esparta de Atenas Sí. en el Peloponeso, ¿no? Entonces, no se meta con Taiwán. El estrecho de Hormuz estaba bien hasta que usted se metió, ¿no? Y yo lo más importante, yo cuando iban a ver la reunión, yo les dije a mis alumnos, hay que revisar una cosa en especial, que es, la otra pregunta, ¿qué obtienes? ¿No? Porque uno puede decir muchas cosas cuando está en la reunión, pero ¿qué obtienes al final? Porque porque depende cómo ve China. Si China sabe que este es el momento, y les decía yo, disculpen el ejemplo de tauromaquia, que a mí no me gusta, pero pues me parece que puede funcionar. Si China entiende que este es el momento de dar la estocada final, lo que vamos a ver al final es que los Estados Unidos no van a recibir nada. ¿Ok? No van a recibir nada no porque no necesiten nada, sino por una lógica muy simple en términos de diplomacia, porque no tienen nada que ofrecer. Así es. Y China les va a decir, no me tiene nada, no necesito. Muchas gracias. ¿No? O sea, no sé qué quieras tú, pero yo no necesito. Exacto. ¿No? Entonces si salen con nada, va a ser una estocada final. Si salen con arreglos,
más o menos decentes, quiere decir que China ha decidido seguir abanderillando, Sí. ¿no? Y que se siga desangrando, ¿no? A mí me parece que es una estocada final. O sea, lo que dice China es, te acabaste las canicas, las perdiste todas, ¿no? Efectivamente ha sido un proceso largo, pero el señor Trump se ha encargado de destruir la hegemonía, Sí. la influencia hacia afuera, la capacidad de intervención que no requiere una intervención política o militar directa, ¿no? Eso no es poder. Poder es cuando logras hacer que el resto haga lo que más o menos lo que tú quisieras que haga sin tener que invertir tener tanto que- en eso, claro. ¿no? Eso es poder. Lo otro, no. Presionar al gobierno de Sheinbaum, sacar al señor Maduro, ¿no? Ahora tratar de sacar de Cuba a Díaz-Canel. no, Bueno, el gobierno... acaban de lanzar una acusación para intentar capturar a Castro, A Castro, a Raúl. Ujú. Eso no es poder, ¿no? El poder se mueve internacionalmente en otros... Ese es ejercicio de violencia de algún tipo. Y cuando tiene uno poder, no necesita ejercer violencia, ¿no? Entonces, hay una demostración de ese tipo, ¿no? Los tratan muy bien, porque pues es el imperio. Vienes, Sí. con mucho gusto, aquí te recibimos bien, y no les entregaron nada. Nada, los de Boeing consiguieron vender unos avioncitos, por supuesto, porque si viene Boeing a venderte a China, porque China tenía unos pedidos de Boeing que además en algún momento se cancelaron o se suspendieron y empezaron a comprar Airbus. Entonces viene Boeing y te dice, oye, cómprame. Entonces luego seguramente le dices, bueno, pues dame un descuentito, ¿no? Y ahí te compramos unos avioncitos. No es que hayas ganado nada, ¿no? Es que a mí me conviene comprarte esos aviones hoy, ¿no? Con ciertas condiciones favorables a mí, no a ti, ¿no? Y el propio señor Trump dijo, no, y nos van a comprar más productos agrícolas, ¿no? Y entonces dice uno, ¿cómo agrícolas? Dijo, o sea, el gran logro de los Estados Unidos es que les compren más soya. ¿En serio? ¿No? ¿De dónde sacas tú que es el gran éxito? Es muy interesante porque con bofetada de guante blanco, ¿no? Los chinos dijeron, uy, lo siento, no tienes mucho que ofrecer. Qué mala onda, regresa otro día, ¿no? A ver si se da la visita. No sé si Xi Jinping va a acabar yendo Que es el acuerdo, los pero Estados queda Unidos. claro. Es un acuerdo, pero todavía creo que no hay fecha Sí. fija. Y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo creo que mi apuesta es que si Estados Unidos insiste en la venta de armas a Taiwán, Xi Jinping no se va a presentar en Washington DC. Sí, sin duda. ¿No? Pues ya claro que esa es la línea roja. Esa es, digamos, de las líneas rojas, esa es la más roja, digamos, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque por lo menos yo me ponía a pensar, ¿qué pensará el gobierno coreano? ¿No? El gobierno coreano que está en distensión con Norcorea, de hecho esta semana pasaron atletas, mujeres de Norcorea a Surcorea a jugar un campeonato, esto está un poquito en el proceso de distensión, pero ese asunto de ya nadie me está apoyando la espalda, ¿no? Japón, ¿no? Que se puso bravucón a la primera ministra, Sí. y de pronto dice, oiga, señor Trump, no que íbamos a ayudar a Taiwán, ¿no? Y el señor Trump dice, no, pues está complicado, ¿no? Entonces, es interesante ver, pero también en la caída de la gran potencia puede haber consecuencias importantes Sí, por para supuesto. países como el nuestro. Así es. Porque como estás perdiendo control de todos lados, Sí. vas a intentar dar manotazos de autoridad, En donde puedes. tipo Sinaloa, Así es. en donde puedes, ¿no? Entonces decir, miren cómo aquí yo soy el macho Sí. de espalda plateada, y entonces aquí la señora Sheinbaum hace lo que yo diga, el señor Milei hace lo que yo diga, y los cubanos están a punto de hacer lo que yo diga, ¿no? Y los venezolanos hasta me harían su presidente, dice el señor Trump, ¿no? Si fuera y me presento, Sí. me vuelven su presidente, ¿no? Porque es el espacio que se va cerrando, ¿no? Porque tú te has cerrado tu esfera de influencia. Tu esfera de influencia que empezó en América Latina y que se volvió global, ¿no? Hoy es muy chiquitita. Sí ha dañado mucho las alianzas, ¿no? Con Europa, por ejemplo, los ha dañado bastante. Claro. Independiente
de que ya no tiene el poder que tenía. Entonces, si no tienes el poder que tenías, tienes muy poco que ofrecer para garantizar esa alianza, ¿no? Y esa lealtad, digamos. No, pero, y el poder que tenías derivaba, sí, de cuántas pistolas tienes, pero no era eso, de demostrar liderazgo. Sí. Y demostrar liderazgo no es nada más ponerse pues, una coronita y decir yo soy el líder, el rey o el emperador. Se trata de decir que en cuanto hay un problema, tú te presentas, tú vas y hablas, ¿no? Con quien esté en la Unión Soviética y después con Rusia vas y negocias en el mundo árabe, tú eres el que lidera. Y lo primero que hizo el señor Trump en su lógica de America First es no entender que el poder global no puede convivir con un America First. Claro. ¿No? Que, por ejemplo, el propio Ronald Reagan tuvo que romper con eso. O sea, America First, pero fue y negoció limitación de armas con Gorbachev. Con Gorbachev, ¿no? sí. Porque así tiene que ser, no puede ser nada más América primero en términos de vista hacia adentro. Y el señor Trump, que es bastante miope, no alcanza a ver más lejos. Y lo que ha acabado es, de por sí ya era un poco frágil para mí desde el 2001, las alianzas en los Estados Unidos. Exacto. El señor Trump pues, ha acabado de destruir el poder que no fuera basado en cuántas pistolas tengo, de los Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que no entendió que, no solo que no era el siglo XX, sino que el imperio no podía mantenerse así, ¿no? Sí, no. Ya no podía. En efecto, todo el tiempo se tenían que abrir, pero ahora menos que antes, ¿no? Por algo, yo me acuerdo que cuando era presidente George Walker Bush, ¿no? Primero llega como un poco de legitimidad, ¿no? Por la elección de Florida, pero después con los atentados del 9/11 tiene un gran apoyo nacional e internacional, no de alguna manera por simpatía, en fin, pero después pierde mucho apoyo Bush justamente por la guerra en Irak. Sí, Afganistán, en una sí, parte de Irak. Afganistán, por cómo no funcionó, pero después con Irak ya la acaba. Bueno, además toda la postura, que es una postura no de liderazgo, sino decir, están conmigo o contra mí. A eso iba, exactamente. Así es. Por eso cuando llega Obama a la presidencia, ¿no? Pues ya se hablaba de una caída inminente del imperio estadounidense, sobre todo por esta cuestión de Bush, ¿no? Conmigo contra mí. Pero cuando llega Obama, cambia todo, ¿no? Comienza la reparación. Exacto, por el enfoque de Obama, entiende justamente eso. Biden también, pero ya un Biden bastante deteriorado y después de una precisión de Trump, ¿no? Ya como Joe Biden, pero ahora eso que pudo rescatar, digamos, Obama, en un proceso ya evidentemente de declive, ¿no? O sea, no se acabó el poder estadounidense en un año. Un declive justamente, claro, que lleva mucho tiempo. Ahí llega Obama, mantiene, sobre todo por su encanto, por su estrategia, ¿no? Lo mantiene Obama. Carisma, sí. Pero con esta segunda administración de Trump, en un año se acabó, ¿no? Se acabó. Ya estamos ya en eso, una vez más, como decía el primer ministro canadiense, ya es un nuevo orden. Claro. No, ya es. No estamos en camino a, no, ya es. ¿no? Él se refería, yo creo que a otra cosa en ese momento, pero estamos ante un nuevo hegemón, muy claramente. O sea, ya, ya se dio ese no cambio. quiere decir que Estados Unidos no tenga poder económico. No, claro, tiene poder. Ni poder militar, ni tiene que sea poder. Una potencia. Claro. Pero la pregunta es, ahora sí que, ¿quién masca más? Exactamente. ¿No? Y de qué chicharrones suenan más fuerte, y son los chinos. No hay forma de darle vuelta, ¿eh? Y hoy los estadounidenses lo reconocen un poco con Obama, pero mucho más con Biden, cuando dicen lo que hay que hacer es trabajar en un tipo de coexistencia pacífica con este gigante que quién sabe si nos vaya a rebasar, ¿no? Y el señor Trump no ha sabido lidiar con el gigante, lo ha tratado de tratar como el resto del mundo, de calentar las mesas, de presionar, de aventar 100% de aranceles y demás, y nunca entendió cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces ahora tiene menos dinero,
Hay menos recursos públicos. Estados Unidos está súper endeudado. Tienen un enorme déficit hacia el interior del gobierno y el señor Trump es el presidente más impopular. Totalmente. En su primer año y medio de Veía gobierno. un estudio que arriba del 60% de sus votantes se han arrepentido ya de haber votado por él. Bueno. Arriba del 60%. No, El número que sale muy positivo y que él sí se sigue recargando es que más o menos el 75% de los republicanos sí. Siguen respaldándolo. Que es interesante. Eso significa, eso es muy poquita gente. Porque Trump es electo, primero, nunca ni en 2016 ni en 2024 ha obtenido más del 50% de los votos totales. Es un presidente que nunca llegó a 50%. Y aún así ese 49%, digamos, de votos incluye a muchos republicanos, digamos, pongamos todos los republicanos posibles, más mucha gente que es independiente, que quiere decir que no se alinea con los republicanos. Si a ese grupo tú le quitas a los independientes y lo reduces a los republicanos, no te alcanza para ganar una elección. Y de esos, solo el 75% están de acuerdo. Suena muy grandote el número, pero es muy poquita gente, ¿no? Y es cierto, hay mucha idea del señor Trump. El señor Trump es casi Dios, es Jesús renacido, así, una cantidad impresionante de babosadas. Porque Estados Unidos es muy interesante, ¿eh? Es un país que hoy demuestra lo retrógrada que es. Y es un país que nunca avanzó, ¿no? Es decir, cuando en 1950, Nueva York, por ejemplo, era la ciudad como del futuro, futurista, ¿no? Así, vamos allá, ese tipo de urbes y demás. Después de los 70s, ¿dónde? ¿Cuál es la ciudad importante en los Estados Unidos? Hay ciudades en China, muchas ciudades con gran tecnificación, gran infraestructura. Además, en Estados Unidos no hay, la infraestructura se está cayendo. Es un país viejo. Es un país que se volvió viejo muy rápido. Sí. Muy, muy rápido. Y tiene que ver, nada más con eso termino, con esa torpeza que estaba yo escuchando hoy todavía en algunos podcasts sobre esta idea del problema de pagar impuestos, ¿no? Los Estados Unidos, nada más muy rápido, los Estados Unidos nacen con un tipo de grito político, de queja, que es no taxation without representation, ¿no? Y los republicanos se movieron a un representation without taxation, ¿no? O sea, dame derechos políticos, pero no me cobres, no quiero pagar, ¿no? No quiero pagar yo, que gano más o menos bien dinero, pero pues no le cobres tampoco a los más millonarios, porque de ahí dependemos todos, porque esos señores con sus grandes dádivas pues nos dan dinero, ¿no? Y demuestra que es el peor de los caminos, ¿no? Porque lo que hace es que genera un gobierno con mucha capacidad, pero que requiere endeudarse porque no tiene ingresos. No tiene ingresos, claro. ¿No? Que los europeos no cayeron ahí por otras razones. Porque el socialismo se cruzó, porque el nacionalsocialismo de cualquier tipo, no nada más nazi fuera alemán, se cruzó en algunos lugares. Vemos las expresiones en Suecia, la tercera vía. Después la tercera vía, ¿no? Pero siempre ha habido una idea de que el Estado es importante y en Estados Unidos nunca se consolidó esa lógica. Y entonces hoy que entramos al parecer a una economía global que está basada en un capitalismo de Estado, ¿no? Estados Unidos no sabe qué hacer, más que no cobrarle impuestos, porque es su lógica. Exacto. Es la lógica en la que se atoraron, ¿no? Y no hay nuevos proyectos, entonces por eso les cuesta trabajo. No acaban de pintar su alberca nueva el señor Trump en el mall de Washington, D.C. Ahí va su trabajo, va a llegar el 250 aniversario y no va a acabar su salón de fiestas, ¿no? No hay un solo proyecto de infraestructura importante en todos los Estados Unidos. El único que había era un tren rápido que además es muy cortito en California, que hoy está prácticamente desahuciado, porque se le quitaron los fondos federales. El señor Trump le quitó los fondos federales para que el señor Gavin allá en California no hiciera mucho relajo, porque ha sido su banderita. Y por más que intenta, pues ni siquiera ha podido poner bien, mal, tal vez más mal que bien, tenemos un Tren Maya, ¿no? Allá en California no han podido poner ni siquiera las vías, ¿no?
En 12 años casi de proyecto creo que tiene, no están las vías, ¿no? Es un país que se vuelve viejo, ¿no? Sí. Y en su vejez está regresando, ¿no?, a esta idea nacionalistoide, de lógica básica de que Estados Unidos supuestamente es cristiano por definición, ¿no? Y me parece que va implotando, generando un gran desafío político entre quienes están convencidos de eso, porque hay gente que está claramente convencida de eso. Sí. Y yo creo que hay una gran mayoría que no está convencida de eso, ¿no? ¿Es el caldo perfecto, cultivo perfecto para una guerra civil? Sí. No creo que vaya a suceder. Espero que no suceda. Pero la división es tajante, ¿no? Entonces sí, como dices tú, un país viejo. Sí. Pues a ver cómo evolucionan estos temas, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con China justamente, si hay una visita recíproca de Xi Jinping, también habrá que ver la reunión con Putin, ¿no? Sí, que ya firmaron algo. Así es. Ya hay un acuerdo importante. Muy importante. Estamos en un momento muy, muy interesante en la política internacional. Vamos a ver qué pasa con Irán. Irán también. A ver, y regresando a lo que empezabas, a ver si los iraníes pueden llegar a jugar fútbol en los Estados Unidos, ¿no? A ver si eso no se vuelve otro problema importante. Exactamente. Que ya les dijeron que sí, pero quién sabe. Sí, mucho que ver todavía. Así es. Y bueno, pues a ver qué pasa estas 2 semanas, ¿no?, para el siguiente episodio del podcast. Muchas gracias por habernos escuchado, visto, por las diferentes plataformas en las que está Nomos Político. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas, ¿no, Mando? Así es, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.